En el problema número 42 de nuestro libro de texto nos pide que, dado un rango de números enteros, obtener la cantidad de números enteros que contiene. Iniciamos con nuestro PHP declarando nuestras variables, el botón calcular y nombrando nuestras letras o variables que utilizaremos. En el proceso podemos ver que si $i es igual a $i más 1, ese es un ciclo repetitivo, como por ejemplo 1 más 1, 2 más 3 y así sucesivamente. En el ciclo mientras podemos ver que si el valor es menor a NF, $C es igual a 1 y $i más significaría una operación repetitiva. Iniciamos con nuestro HTML declarando nuestro estilo, texto de fondo, letra. Luego creamos nuestras tablas. El número inicial sería el valor que le demos a nuestro valor de la cantidad. En nuestra tabla de la cantidad podemos ver que podemos ingresar ahí el resultado que le daremos, y el resultado lo podríamos obtener con el valor de INVCP, que sería nuestro botón calcular, que nos daría el poder llegar a un resultado final. Resultado del problema número 42. En nuestro problema número 43 de nuestro libro de texto podemos ver que si nos dan un rango de números enteros, obtener la cantidad de números pares que contiene. Entonces iniciamos con nuestro PHP declarando nuestras variables, nuestro botón calcular, nombramos nuestras variables que utilizaremos. En el proceso podemos ver que se suma 1 a la cantidad de NI. Luego en el ciclo mientras while podemos ver que si el valor es menor a F, pero si el valor de $i se divide entre 12 y es igual a 0, el valor de CP es igual a 1. Este código $i más es un ciclo que nos podrá repetir una cantidad de sumas determinadas. Iniciamos nuestro HTML con el estilo. También podemos declarar nuestra tabla. Creamos la tabla del número inicial, que sería el valor que le obtengamos a los números pares. Luego el número final, que sería el que nos va a determinar nuestro último número, y la cantidad de pares, que es lo que nos pide determinar cuántos pares contiene un número entero. Y creamos nuestro botón INVCP, que servirá para obtener el resultado final dependiendo de las variables que le declaramos. Resultado del propuesto número 43. En nuestro último problema resuelto del libro de texto podemos ver que en el problema 44 nos piden obtener la cantidad de números múltiplos del número 5. Podemos ver que iniciamos con el PHP declarando nuestras variables y el botón calcular. También declaramos nuestra variable que utilizaremos para operar. Si el valor de $i es igual a 1, en el ciclo mientras sería incluso el menor. Pero si el $1 es dividido 5, ya que queremos encontrar los primeros múltiplos de 5, el valor sería igual a 0. $C más 1 es igual a 0. $i más sería el valor que le determinemos a una operación determinada que se repetiría. Luego declaramos nuestro HTML, nombramos nuestro título, nuestro estilo. También podemos ver que podemos crear nuestra tabla, nuestro borde, nuestro ancho. También declaramos las primeras tablas, que sería al ingresar nuestro valor determinado. Nos puede dar el resultado de la cantidad, creando nuestro botón INVCP, que significa el botón calcular, que podemos poder subir o ingresar nuestro botón al darle clic, y eso nos dará nuestro resultado final. Resultado del propuesto número 44. En nuestro propuesto número 31 de nuestro laboratorio número 2 de TICS, podemos ver que nos piden obtener el factorial de un número obteniendo con una cantidad 1 por 2 por 3, que eso nos determinará un valor determinado de la cantidad que le asignemos. Iniciamos con el PHP declarando las variables con el botón calcular, nombrando nuestras variables que utilizaremos. Luego miramos que si $f es igual a 1, entonces el ciclo for, que es una estructura múltiple de flujo, el resultado es igual a 1, pero si el valor de $n es mayor a $r, el resultado sería sumando hasta llegar a un valor determinado. Si $f más r es igual más 1 por 2 por 3 más 0, que sería el 0 para no determinar una cantidad en decimal. Iniciamos nuestro PHP declarando nuestro título, nombrando. Luego creamos nuestra tabla, que nos servirá para poder crear las subtablas, como la de número, que al ingresar nuestra cantidad de número nos dé su factorial determinado.
creamos nuestro botón INVCP, que es el que nos servirá para poder ingresar el resultado final con un clic. Cerramos nuestros HTML y concluimos con nuestro problema. Resultado del propuesto número 31. En nuestro propuesto número 32 de la página 199, dado un rango de números enteros, obtener la cantidad de números pares e impares. Considerar que son los múltiplos de 5. Iniciamos con nuestro código PHP, declaramos nuestras variables, en este caso utilizaremos 5. Nombramos nuestro botón calcular, también nuestras variables que utilizaremos para operar. Dice que si el valor de $i es igual a $NUI, que sería el número inicial más 1, pero si en el ciclo mientras el valor de $n es menor a $NUF, que sería el número final, el valor de 2.5, considerando que nos preguntan que es un múltiplo de 5, obtendremos la mitad y ponemos el valor de 0 y 0 en las dos cantidades para obtener no números decimales y una cantidad completa. Luego colocamos que si el valor de $R se sumará como una operación y un algoritmo. Luego creamos nuestra tabla en el HTML, nuestro número inicial, que sería el valor que nos demos. El número final nos determinará nuestro primer valor. Digamos, si colocamos 1 y 5 nos dará la cantidad de pares e impares. Creamos nuestro botón INVCP, que es el que nos podrá obtener un enlace, y crear nuestro botón calcular, que al darle clic nos podrá servir para utilizar el número final. Cerramos nuestro código HTML y tendremos listo nuestro código. Resultado del propuesto número 32.